La neurociencia cognitiva tiene muchos ámbitos. Uno es el clínico, se usa hoy en día para la educación también, es decir, utilizar todos los descubrimientos que sabemos del cerebro para en diferentes ámbitos, ¿no? Lo que es clínica psicológica, lo que es educacional, cómo conformar el aula, por ejemplo, cómo optimizar los recursos de los chicos, los recursos cognitivos de los chicos, cómo optimizarlos para que tengan un mejor rendimiento, por ejemplo, en qué momento evaluar. Y bueno, la verdad que con Andrea nos hemos propuesto este proyecto, que ya tiene varias jornadas programadas, porque consideramos que no hay otra manera de abordar estos temas que no sea la científica. Hoy en día las patologías alimentarias, como ella mencionó, se tratan de manera transdisciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria, y bueno, se trabaja con una nutricionista, un psicólogo, un psiquiatra, un médico clínico, asistente social, digamos de un modo conjunto. Hoy la neurociencia cognitiva parecería, está como muy trillado el tema, ¿no? Parecería como nombrar a la aloe vera en el año 90, pero bueno, realmente, como nosotros lo estamos planteando, es desde las psicoterapias basadas en la evidencia, aquellas que han mostrado que funcionan en distintas problemáticas, por ejemplo, ansiedad, ánimo, conductas adictivas, problemas alimentarios, como mencionaba Andrea. Entonces, desde ese punto de vista y con la ética que eso conlleva, ¿no? Porque siendo profesional uno tiene que elegir el método que lleve menor costo y mayor beneficio para quien nos viene a consultar. Porque a veces uno dice, bueno, yo me encariñé con esta... Eso es como hablar de productividad, por ejemplo, ¿no? En otros campos. Exacto, exacto, tal cual. Bueno, esto un poco viene de esos lados, ¿no? Es decir, optimizar, claro, cantidad de sesiones, pero bueno, se ha investigado mucho acerca de las problemáticas y la neurobiología de las problemáticas, por ejemplo en la ansiedad, en el ánimo, y está todo implicado. Hoy ya no se habla de problemas mentales o problemas cerebrales, neurológicos o emocionales, sino que es todo uno. Nosotros trabajamos con lo que es neurocognitivo, neuropsicológico, cerebro, mente, todo junto, familia, biología, metabolismo, digamos. Por eso cuando recibimos un paciente, después, antes de hacer un diagnóstico, pedimos un análisis clínico, pedimos un análisis hormonal, que esté completo, digamos. Así que bueno, un poco yendo a la pregunta, la neurociencia cognitiva específicamente trabaja el modo en que nosotros procesamos la información, cómo la codificamos, la almacenamos, la recuperamos, cómo la información está distribuida en nuestro cerebro, en dónde se pueden ubicar aquellos almacenes de memoria, por ejemplo. Tiene un campo de aplicación, la verdad, muy amplio, de rehabilitación. Hoy, por ejemplo, se trabaja mucho con patologías en demencia, o distintos tipos de demencia, o gente que se ha recuperado de ACV o traumatismos, que se rehabilitan a nivel neurocognitivo, conociendo ya las funciones cognitivas y qué áreas del cerebro implican. Entonces, desde ese lugar se estimula y puede que las personas puedan recuperar parte de las funciones perdidas, algún tipo de memoria específica, algún tipo de atención específica. Hay muchos tipos de atención. Sabemos que si la atención está alterada, la memoria va a estar alterada, porque si yo estoy disperso y no puedo codificar bien la información, ni almacenarla ni recuperarla. Hablaba usted de la concentración, hablaba usted de las técnicas de trabajo grupal. Hoy existen y se van sumando cada vez más factores externos que digamos, atacan contra esa concentración del joven, del adulto también, por diferentes motivos, porque ha crecido la tecnología, porque entonces cada vez nos enfrentamos ante desafíos más punzantes, ¿no? En cuanto a lo que ustedes tratan. Sí, tal cual, como usted dice, porque justamente está viendo otro tipo de variables y la cultura ha cambiado. Los tiempos laborales han cambiado, los tiempos vertiginosos, la exigencia laboral, el perfeccionismo que después a veces eso implica en cada uno, ¿no? La autoexigencia. Entonces, bueno, también es cierto que algo positivo dentro de todo esto que hablamos, que yo observo
que hay mucha gente de mayor edad que tal vez antes, por ejemplo, en la época, no sé, de mi abuela, por decirlo de algún modo, ya se decía, bueno, que una persona es abuela a determinada edad. Hoy se habla de una cuarta edad. Con todo esto, digamos, el avance de la psicofarmacología, de las neurociencias, de la rehabilitación neurocognitiva, de la estimulación neurocognitiva, hoy puede haber gente que en la cuarta edad, como se dice, trabajando, después de jubilarse, trabajando, con sus funciones cognitivas en perfecto estado, concentradas, digamos, tiene digamos, a ver, esta época tiene sus cambios, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El cambio cultural. Hay mucha exigencia, hay mucha competencia, hay más variables, el tema de lo laboral, la Argentina también tenemos que pensar que es un país que viene con muchos cambios y hay que adaptarse a esos cambios. Yo recuerdo una profesora en la facultad que nos decía, todos los argentinos estamos en un estado de estrés crónico por los cambios políticos, económicos, sociales que todo el tiempo se viven. Y realmente eso es así, eso impacta, todo el tiempo uno se tiene que estar adaptando, a ver qué pasa, todos los meses. Sí, usted hablaba de la abuela, del abuelo. Yo creo que no existía la palabra estrés, o por lo menos se la conocía de otra manera. No existía, digo, no está o sea, no sé si se vivía con estrés. Sí. o con pánico, estado de pánico, situaciones que hoy prácticamente son comunes en diferentes áreas laborales, ¿no? Sí. En diferentes momentos, lugares, etcétera. Sí, hay que pensar que a partir del año 70 ya la psicofarmacología, que empezó con todo su auge y avanzó, la psicofarmacología es todo lo que tiene que ver las intervenciones con los psicofármacos, ¿no? El cambio conductual, cognitivo, digamos, mental y emocional a partir de los psicofármacos. Porque uno puede cambiar, digamos, a partir de una intervención, digamos, hablando con una persona, intervención interpersonal, cognitiva, algo conductual, corriendo, por ejemplo, haciendo deporte, algo fisiológico, por ejemplo, tomando una medicación. Entonces tenemos que pensar que a partir del año 70 todo el auge de los laboratorios, todo el auge digamos, del avance de la psicofarmacología ha hecho que se naturalice y se tome como algo normal. Y bueno, hoy hay medicaciones para todo tipo de trastornos y psicopatología. De hecho, los últimos manuales de trastornos mentales han agregado más de 150 trastornos para los cuales tienen medicación. Entonces uno tiene que saber que el juicio del profesional es soberano por sobre todo manual estadístico y diagnóstico. Entonces decir y tener criterio, ¿no? ¿Cuándo es conveniente hacer un cambio familiar? ¿Cuándo es conveniente aplicar un tratamiento psicofarmacológico? Porque eso implica efectos secundarios que todavía no están del todo probados a largo plazo. Ahora, licenciado, no hay dos mentes iguales, no hay dos personas que reaccionen de la misma manera ante diferentes estímulos, ¿no? Hay quienes tienen una personalidad o una manera de encarar ciertas cuestiones, ciertos traumas, ciertos duelos, y hay quienes bueno, tienen su problemática mayor o más aguda. Claro, sí, justamente los rasgos de personalidad es lo que van a dar cuenta después de cómo uno afronta una determinada problemática. Por ejemplo, una persona que ha aprendido por imitación, por modelado, ya sea de dónde ha nacido, de quién lo crió, afrontar un duelo con una actitud pasiva y no activa, en el sentido de acostarse a dormir, no hablar, aislarse. Bueno, eso uno lo va aprendiendo, lo va interiorizando y después lo repite. No por nada, simplemente porque es la manera que conoce de afrontarlo. Es cierto, no todos respondemos de la misma manera ante los mismos estímulos. Por eso se habla de que no es el hecho en sí, no existe un hecho traumático en sí, sino la manera en cómo uno lo procesa, cómo uno lo interpreta, cómo uno lo almacena, es lo que produce o no una determinada problemática o trastorno o psicopatología, porque hay dos personas, dos hermanos que pueden haber nacido o haber padecido una situación y los dos tener diferentes manifestaciones. Eso es Y la pregunta que se está haciendo tal vez la dama, el caballero en casa, es ¿cómo hago para estar preparado ante esas cuestiones, no?
Es decir, cómo afrontar ese tipo de situaciones que hoy generan el estrés, que hoy generan el pánico, etcétera, y que se los ve en la mayoría de los trabajos, con licencias a largo plazo, etcétera. Sí, bueno, el tema de las licencias es toda una situación, porque la verdad que se ven licencias, hay cuestiones que son netamente comerciales y cuestiones que son por salud, ¿no? Nosotros los psicólogos podemos dar licencias, digamos, los médicos también, y hay una normativa para eso, pero realmente el régimen laboral se está haciendo a veces muy difícil, las personas están trabajando aproximadamente un mínimo de 10 horas, eso provoca un estrés crónico, todo un cambio en el eje hipofisiario a nivel neurobiológico, un estrés que también se manifiesta en las hormonas, ¿no? en la dificultad para responder adaptativamente. Bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer? Estar monitoreando, estar alerta, pero no alerta en el sentido de peligro. Alerta de decir, bueno, estoy haciendo las 4 comidas, estoy comiendo a las 4 de la tarde porque estoy trabajando mucho. Tratar de, bueno, vos de eso vas a poder hablar más, ¿no? Pero tratar de mantener, por ejemplo, mínimo lo que yo le digo a mis pacientes, y por eso trabajo mucho con ella, el tema de la alimentación. ¿Cuántas comidas haces por día? En un trastorno depresivo, a veces hay gente que llega y me dice, bueno, como una vez, si me acuerdo. Entonces, bueno, hay cuestiones que hay que ir corrigiendo, y hay que estar alerta a eso. Y no, me olvidé de comer hoy, trabajé tanto. Entonces hay que estar alerta a esto, que bueno, ella también lo trata con los pacientes y algunos en común, de ir regulando el ritmo de las comidas, monitoreando los pensamientos, las emociones, cómo va uno respondiendo, reaccionando a los estresores, ¿no? Está bien, hoy hice 12 horas de trabajo, ¿cómo estoy el otro día? Descansé, las horas de sueño, eso es muy importante. También hay un mínimo de horas que uno tiene que dormir, porque hay neuronas que se mueren en el cerebro que después no se recuperan, y eso es muy importante saberlo, que el sueño es necesario. 1/3 de la vida dormimos, eso, nos pasamos durmiendo, pero es necesario, nuestro cerebro lo necesita. Claro, pero por allí duermo con algún fármaco, por eso, o tengo que tomar pastillas para dormir, porque me acuesto y no duermo, claro, pensando en lo que tengo que hacer, pensando en lo que hice y no llegué, etcétera, ¿no? Sí. Toda esa problemática que surgen, o cuestiones familiares, cuestiones que influyen en eso, ¿no? Claro, eso es muy frecuente, es lo más frecuente en la clínica. En los trastornos de ansiedad, el 60% de la gente tiene esta ansiedad generalizada, que es el insomnio primario. Vendría a ser, uno va a dormir y empieza a pensar las cosas del día, tiene rumiación, pensamiento repetitivo que no apunta a una solución de un problema, digamos, no pasa a la acción. Y uno repasa el día, repasa el problema, da una ilusión de que está solucionando un problema, pero en realidad no está solucionando nada. Pueden pasar horas y así la gente toma. Esta farmacología que usted menciona tiene sus cuestiones, son muy adictivas, tienen tolerancia, uno necesita más dosis para generar la misma respuesta. Entonces la idea es aprender recursos a cómo lidiar con este pensamiento repetitivo que no tiene mucho sentido, a veces, o no es muy funcional, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, justamente saber que lo que uno piensa, esto como para dar algunos tips, ¿no? Lo que uno piensa no es la realidad, es un mapa. El mapa no es el territorio. El pensamiento no nos representa. Usted, yo, Andrea, somos mucho más que lo que pensamos. El pensamiento es un hecho mental. Entonces poder distanciarse ya crea, ya genera salud por sí misma, ¿no? Saber que lo que uno piensa no es lo que está pasando, ¿no? Por último, usted hablaba de pacientes que van y dicen, no comí. Nos paramos en la vereda de enfrente, me la paso comiendo, de la ansiedad, como, y destruyo las dietas habituales. Hay también pacientes de eso, ¿no? Sí, que se refugian en la comida, tal vez, o en otro tipo de hábitos. Exacto. ¿No? Sí, justamente lo que nosotros llamamos con Andrea los hábitos disfuncionales de regulación emocional, porque uno puede regularse, calmarse, por ejemplo, si está angustiado o está triste, hablando con algún compañero de trabajo, hablando con algún compañero, charlando, haciendo una llamada por teléfono, escribiendo, o con una conducta desadaptativa, comiendo mucho, cortándose, consumiendo,
Hay un montón de conductas que tienden a calmar, que buscan la regulación emocional, pero no son sanas. Por ejemplo, se ven mucho en los trastornos límites de personalidad, que son comórbidos con los trastornos de alimentación, que observamos con Andrea, en donde la gente a veces se autoagrede, porque también eso tiene una explicación, eso dispara un opioide natural en el cerebro que calma, pero son modos desadaptativos de calmarse. No es muy funcional que uno esté tomando o comiendo en exceso para regularse, para bajar la ansiedad, para bajar el nivel de angustia, tomar algo para dormirse. Bueno, eso ahí es donde se atribuye a lo externo la calma, ¿no? En vez de aprender recursos para regularse. Cada efecto tiene una causa. Y sí, muchas causas tienen un efecto. Muchas causas. Sí, tal cual. Bueno, justamente tanto en lo anímico como en los trastornos de alimentación, vemos mucho todo este desorden que se da en la comida, ¿no? Que la gente se saltea comidas, o no recuerda que comió. A veces tengo en sesión pacientes y le pregunto, bueno, ¿qué comiste antes de ayer? ¿Cómo fue? ¿Qué almorzaste? Y se quedan como pensando o no recuerdan ya el día anterior o el otro, porque bueno, el ritmo vertiginoso que el estilo de vida está llevando, carente de valores, que eso es lo que con Andrea apuntamos mucho en este equipo que hemos formado, que es guiarnos por valores. ¿Qué significa guiarnos por valores? No guiarnos por pensamientos y sentimientos que son muy variables, que cambian constantemente, guiarnos por valores que son más estables. ¿Qué es un valor? Un área que para mí es importante, pero que quizá para ella va a tener otro tipo de importancia, o para usted. Por ejemplo, la familia, la pareja distinto de la familia, la educación, la espiritualidad, lo que uno llama espiritualidad, ¿no? El trabajo, la amistad, la vida social. Entonces, si yo me guío por valores y me creo un estilo de vida que valga la pena ser vivida, más allá de lo que piensa y siento, que es muy cambiante, voy a tener más probabilidades de ser feliz o estar más satisfecho con mi vida, ¿no? Claro, cada vez hay menos tiempo para eso, pero en realidad no es que haya menos tiempo, el tiempo está, no lo hacemos, a lo mejor, o no lo empleamos para esto. Claro, hay discrepancias. Porque dice, no tuve tiempo, sí, el tiempo lo tuviste, tal vez no lo empleaste. Claro, uno dice, bueno, André, ¿por qué no me mandaste un WhatsApp? Y estuve ocupada todo el día, pero bueno, un WhatsApp uno dice 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Y el tiempo está, el tema es que a veces uno no se rige, ella me manda WhatsApp, es un chiste. El tema es que a veces uno no se rige por los valores, y cuando hay discrepancia, es decir, si para mí es importante la familia, y yo te pregunto, ¿cuántas veces vos ves a tu familiar? Y cada 4 meses. Esa discrepancia me genera infelicidad, insatisfacción. De 1 al 10, ¿qué importancia le das a la amistad? 8, bastante. Siendo 10 lo más. Ok, ¿cada cuánto te juntas con amigos? Y cuando puedo, porque no tenemos tiempo. Cada 6 meses. No está siendo consistente con el valor. Y ahí es donde se produce la infelicidad. Entonces la idea es guiarnos por valores, que es lo que proponemos en este equipo, y trabajar con estas problemáticas, guiarnos por valores, aceptando lo emocional y los pensamientos y emociones como algo cambiante, muy cambiante.